Hola, ¿qué tal? Soy el padre David Ugalde de los Misioneros Servidores de la Palabra, agradeciéndote una vez más la oportunidad que me das de acompañarte y de compartir contigo estas reflexiones. Estamos ya en el primer lunes del tiempo de Adviento, primera semana de Adviento, y vamos a reflexionar hoy a partir de un texto de las cartas pastorales de San Carlos Borromeo, obispo. Vamos a ver qué nos dice hoy San Carlos sobre el tiempo del Adviento. Ha llegado, amadísimos hermanos, aquel tiempo tan importante y solemne que, como dice el Espíritu Santo, es tiempo favorable, día de la salvación, de la paz y de la reconciliación. El tiempo que tan ardientemente desearon los patriarcas y profetas y que fue objeto de tantos suspiros y anhelos, el tiempo que Simeón vio lleno de alegría, que la Iglesia celebra solemnemente y que también nosotros debemos vivir en todo momento con fervor, alabando y dando gracias al Padre Eterno por la misericordia que en este misterio nos ha manifestado. El Padre, por su inmenso amor hacia nosotros pecadores, nos envió a su Hijo único para liberarnos de la tiranía y del poder del demonio, invitarnos al cielo e introducirnos en lo más profundo de los misterios de su reino, manifestarnos la verdad, enseñarnos la honestidad de costumbres, comunicarnos el germen de las virtudes, enriquecernos con los tesoros de su gracia y hacernos sus hijos adoptivos y herederos de la vida eterna. La Iglesia celebra cada año el misterio de este amor tan grande hacia nosotros, exhortándonos a tenerlo siempre presente. A la vez nos enseña que la venida de Cristo no solo aprovechó a los que vivían en el tiempo del Salvador, sino que su eficacia continúa y aún hoy se nos comunica si queremos recibir, mediante la fe y los sacramentos, la gracia que Él nos prometió, y si ordenamos nuestra conducta conforme a sus mandamientos. La Iglesia desea vivamente hacernos comprender que así como Cristo vino una vez al mundo en la carne, de la misma manera está dispuesto a volver en cualquier momento para habitar espiritualmente nuestra alma con la abundancia de sus gracias, si nosotros por nuestra parte quitamos todo obstáculo. Por eso, durante este tiempo, la Iglesia, como Madre amantísima y celosísima de nuestra salvación, nos enseña a través de himnos, cánticos y otras palabras del Espíritu Santo y de diversos ritos a recibir convenientemente y con corazón agradecido este beneficio tan grande, a enriquecernos con su fruto y a preparar nuestra alma para la venida de nuestro Señor Jesucristo con tanta solicitud como si hubiera Él de venir nuevamente al mundo. No de otra manera, nos lo enseñaron con sus palabras y ejemplos los patriarcas del Antiguo Testamento, para que en ello los imitáramos. Pues, como dice San Carlos Borromeo, ha llegado este tiempo importante y solemne, tiempo de salvación, de paz, de reconciliación. Y como dice, un tiempo que muchos desearon, pocos vieron, pocos tuvieron la oportunidad, como dice ahí Simeón, los apóstoles, los pastores, los magos de Oriente, tuvieron la oportunidad de ver. Pero además de esta historicidad del acontecimiento de Jesucristo y de los elementos maravillosos que a todos nos siguen deslumbrando y nos siguen animando a vivir la fe, pues hoy San Carlos nos habla de una realidad también muy importante. El episodio pasado hablábamos del adviento histórico, la venida histórica de Jesucristo, y del adviento escatológico, la venida al final de los tiempos. Pero hoy San Carlos Borromeo nos hace conscientes de una tercera venida de nuestro Señor. Dice San Carlos, la Iglesia desea vivamente hacernos comprender que así como Cristo vino una vez al mundo en la carne, una venida histórica, de la misma manera está dispuesto a volver en cualquier momento para habitar espiritualmente en nuestra alma con abundancia de gracias. Dice San Carlos, siempre y cuando quitemos los obstáculos que impiden que Dios venga a nuestra vida. Entonces San Carlos hoy nos hace conscientes de lo que han llamado muchos en la iglesia el adviento místico,
Es decir, la visita que Jesús hace a nuestro corazón. ¿Cómo? ¿Cómo visita Jesús nuestro corazón? Bueno, de manera eminente cuando recibimos los sacramentos, y no se diga el sacramento de la Eucaristía, cuando nosotros recibimos físicamente, sacramentalmente a nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús viene a nosotros en cualquiera otro de los sacramentos, viene a nosotros cuando meditamos la palabra de Dios, cuando tomamos la Biblia, cuando tomamos el Evangelio, cuando reflexionamos, pero también viene a nosotros cuando oramos en la soledad de nuestro aposento, de nuestro cuarto, como dice la Biblia, cuando oramos en una iglesia, cuando oramos el Santo Rosario con nuestra familia, cuando oramos de camino al trabajo, en fin, siempre que nosotros abrimos el diálogo con Dios, Dios viene a nosotros. Es como si le abriéramos la puerta y le dejáramos entrar. Es que Dios es así. Entonces, la venida de nuestro Señor Jesucristo la podemos experimentar todos los días, cada día, en la experiencia cotidiana de nuestra relación con Dios. ¿Y de qué nos va a servir esta visita? Bueno, hoy San Carlos ha incluso enunciado como una especie de lista, vamos a decir, los beneficios de tenerlo con nosotros. Dice San Carlos que Él ha venido a librarnos de la tiranía y del poder del demonio. Entonces viene a fortalecernos con la tentación, contra la tentación. Viene a invitarnos al cielo, a introducirnos en lo más profundo de los misterios de su reino. Entonces la venida de nuestro Señor Jesucristo, místicamente hablando, nos capacita para entender las verdades del reino, para entender que la religión no es un mero cúmulo de actitudes moralistas o de reglas que hay que cumplir, sino que nos va introduciendo en los misterios de la vida divina, es decir, nos explica por qué al hombre le conviene asumir libremente el plan de Dios, el proyecto del Señor para la persona humana. Nos capacita para entender que esto es lo que el hombre necesita para ser feliz, para ser mejor, para desarrollarse verdaderamente como persona humana. Pero también, dice San Carlos, viene a manifestarnos la verdad, viene a enseñarnos a no vivir en la mentira, a no vivir en la oscuridad, a no vivir en la hipocresía. Viene también el Señor a enseñarnos la honestidad de costumbres. Fíjense cómo hoy, a pesar de que insisto que la religión no es solamente un cúmulo de normas morales que hay que obedecer, pero ciertamente la presencia de Dios en nuestra conciencia, los valores del Evangelio en nuestra conciencia, en nuestro corazón, determinan actitudes diferentes, determinan costumbres diferentes, costumbres que no nos llevan a malos hábitos, porque un mal hábito engendrará siempre un vicio. Un buen hábito engendrará en nosotros la virtud. ¿Y cuánta virtud nos hace falta para desarrollarnos en nuestra vida familiar, por ejemplo? Qué diferentes serían las familias si se educara en el amor a la virtud, en el ser pacientes, en el ser ordenados, en el ser caritativos, en el ser agradecidos. ¿Cuántas cosas cambiarían en una familia si fuéramos agradecidos, si fuéramos pacientes, si fuéramos amables? Ahí está el ejercicio de la virtud. ¿Cuánto cambiarían los centros de trabajo si nos decidiéramos a vivir en la virtud? ¿Cuánto transformarían las ciudades, ¿no? Yo a veces veo, yo soy originario de la Ciudad de México y a veces pareciera que entrar a un transporte público de la Ciudad de México es entrar a una selva donde literalmente gana el más fuerte, el más abusado, el más listo, pero el más menso, el más débil, pues puede ser abusado por los demás, puede ser atropellado por los demás, y lo digo en todos los sentidos, atropellado, ¿no? Pero ¿cuánto cambiarían estos espacios públicos si estuviéramos educados en la virtud que nos hace ver la necesidad del otro, que nos hace valorar que a lo mejor el otro necesita de mi ayuda, que nos hace ponderar en nuestra vida que el otro también importa, que el otro también vale la pena, que hay que escuchar, que hay que atender, que hay que observar, que hay que tener la capacidad de tenderle la mano a los demás? Nos viene, dice, a purificar en la honestidad de nuestras costumbres. Viene a comunicarnos el germen de las virtudes. ¿De dónde nace la virtud? Es que el Evangelio es una fuente de virtudes. Algo que a lo mejor en la sociedad civil llamamos los valores, ¿no? Estas acciones,
estas determinaciones que a nosotros nos hacen mejores personas. Enriquecernos con los tesoros de su gracia a través de los sacramentos, la oración, la vida de gracia y hacernos hijos adoptivos y herederos de la vida eterna. Entonces, nada más y nada menos que para eso ha venido el Señor, para hacernos herederos, para hacernos compartir con Él la dicha de ser hijos, hijos de Dios. Dice también San Carlos, por eso la Iglesia durante este tiempo, en el que, como decíamos hace un momento, si quitamos los obstáculos que impiden que Dios venga a nuestra vida, ¿cuáles son esos obstáculos? Bueno, el pecado en general, el rechazo de Dios, el no querer saber nada de Dios, la ignorancia, la indiferencia. Estos son los obstáculos que nos impiden gozar de los beneficios de que Dios venga a nuestra vida. Y la Iglesia, dice San Carlos, como amantísima y celosísima Madre nuestra, celosa de nuestra salvación, nos enseña a través de los himnos, de los cánticos, de la palabra de Dios, a recibir este beneficio tan grande. Entonces, yo te invitaría a que en este día tú te cuestiones, te preguntes, ¿cómo anda esta relación con la Iglesia? ¿Cómo dejas que en este tiempo los elementos litúrgicos, los elementos que la Iglesia nos ofrece, pues te hablen de esta venida de nuestro Señor y te dispongan a romper con todas esas obstáculos y esas cosas que no te han dejado gozar de la presencia de Dios en tu vida? Y podemos empezar por el hecho de ir a misa, ¿no? El hecho de ir a misa con conciencia y con deseo de encontrarnos con Dios. No solo con ganas. Yo creo que los cristianos estamos llamados a superar ese discurso de las ganas, ¿no? Porque en muchos ambientes está eso de, no, es que yo voy a la iglesia cuando tengo ganas, cuando me nace, cuando, cuando estoy totalmente dispuesto, porque si no es pura hipocresía. Mm, yo considero que más allá del tema de las ganas, hay un tema de necesidad. Yo necesito de Dios. Y hay cosas que hacemos por necesidad y no con muchas ganas. Yo creo que quien se levanta todos los días a las 4 o 5 de la mañana a tomar un transporte para ir a su trabajo, para ir a la escuela, pues, si nos preguntamos por las ganas, hay días que no hay ganas, ¿no? Y pueden ser semanas y pueden ser meses que no hay ganas, pero hay necesidad y la necesidad nos mueve. Y lo mismo podemos decir a veces hasta para la comida, ¿no? ¿Cuántas veces uno puede estar muy cansado, pero también tener hambre, ¿no? Y bueno, pues, no tengo ganas de levantarme, pero tengo un hambre terrible. Entonces hay gente que dice, yo prefiero no dormir y a no comer, ¿no? Entonces, la necesidad, y aquí hay una necesidad fuerte de Dios. Entonces, el hecho de ir a misa, a veces sin ganas, sí hay que decir que a veces sin ganas, a veces sin disposición, pero conscientes de la necesidad. Cuando nosotros logramos superar eso, hemos dado un gran paso en el acercamiento a Dios, en dejar que Dios transforme nuestra vida, porque ya no dependemos solamente de los instintos de nuestra naturaleza, que a veces nos dice, quédate aquí, no te levantes, hace frío, no salgas, mira, ¿por qué vas a ir a la iglesia si ahorita está lloviendo? Hoy es domingo, hoy es día de descansar. Superar esa parte para decir, sí, pero yo necesito de Dios, necesito su palabra, necesito alimentarme de la Eucaristía. Entonces, esta superación de los instintos o de la pasión humana, pues nos lleva a nosotros a gozar, porque además implica un esfuerzo, implica renunciar a cosas, pero también implica una educación en la virtud. Entonces, pues dejémonos interpelar, ¿verdad? Por esto que la iglesia nos ofrece, además del tiempo del Adviento, como dice aquí San Carlos, de los himnos, de los cánticos, de los elementos particulares de estos días que nos van a llevar a introducirnos al misterio de la salvación. Al misterio, porque no lo podemos explicar ni lo podemos entender del todo, el misterio de que Dios quiere venir a mí, quiere tener una relación personal conmigo. Y este misterio se convierte en regalo. Y un regalo no se cuestiona, no se entiende, simplemente se acepta, se agradece y se aprovecha si uno así lo quiere. Dios ha querido darnos el regalo de la cercanía con Él, de la relación con Él. Aceptémoslo, agradezcámoslo y aprovechémoslo
Y si nuestra libertad quiere darse esa oportunidad, gozaremos de estos beneficios que hoy nos ha hablado San Carlos. Que sigas teniendo un gran inicio de este Adviento, que sigas teniendo una semana muy bendecida y aquí te espero el día de mañana con el siguiente episodio.